Buenas noches, bienvenidos a Radio Cómplices, una noche más. Hoy es jueves, pero como si fuese miércoles, porque está aquí en el programa, en el mundo de la investigación, Carlos Barret. Buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos de nuevo? Bueno, bienvenido. Lo primero, ¿qué tal va la recuperación? Bien, pues aquí seguimos. Hoy me coges en casa, tranquilo, y la verdad que, bueno, empezando a disfrutar del verano, que llevamos ya una semanita un poquito más relajados y la verdad que ya iba apeteciendo un poquito de calor y un poquito de piscina, ¿no? De no solamente trabajo y solamente calle de un sitio para otro y juzgados y etcétera, etcétera. Sabes cómo es el mundo jurídico, ¿no? Sí. Pero bien, la verdad que muy bien, muchas gracias por preguntar. Bueno, gracias a ti por estar aquí, sobre todo sabiendo cómo estás. Hoy vamos a hablar, porque me han preguntado qué significa ser investigador, criminólogo, y estamos hablando siempre de casos, como tú bien dices, lo que es el mundo de la investigación. Una cosa es lo que nosotros creemos que es legal y otra lo que es legal. Entonces, explica un poco por encima esos estudios de criminología y de investigación, ¿en qué consiste? ¿Qué sirve? Bien, pues bueno, en principio, perdón, me gustaría diferenciar un poco entre lo que es la investigación legal y la investigación ilegal. En este caso, la gente confunde el espionaje con la investigación legal. Te quería comentar sobre todo, para hacer hincapié en que el espionaje, o como está pasando hoy en día con la política, es intentar buscar trapos sucios sobre las personas en sí, para poder aprovecharse de una información confidencial o fidedigna, la cual pueda poner entredicho algún testimonio o pueda usarse, digamos, para algún perjuicio, ¿no? La mayoría de las veces suele ser para un perjuicio y no para un beneficio. Y luego, pues, la investigación que se hace como detective o investigador privado está diligenciada siempre por la Policía Nacional y los estudios los avala la universidad, ¿no? Siempre en el marco de la criminología. En este caso, los investigadores privados estudiamos criminología y hacemos un máster en investigación, el cual, a través de la universidad y habilitados por una identificación que nos da el Ministerio del Interior, podemos trabajar para cualquier ciudadano. En este caso, la investigación sería dentro del ámbito civil. El ámbito civil, en este caso, no enmarca el tema judicial, penal, ¿vale? O sea, siempre podemos ir con un informe, que es nuestro trabajo, para proteger una información o para recabar una información, para dar un servicio a un usuario particular, pero en este caso el tema penal no podemos entrar, para eso está la policía, ¿de acuerdo? O la policía judicial en este caso, que son los encargados de buscar la información que les pide el juez previa denuncia, ¿no? Entonces, quería sobre todo eso, ¿no? Hacer hincapié en que dentro de la investigación podrían existir el espionaje y la investigación privada, que es totalmente legal, siempre que venga de manos de un investigador o detective, ¿no? Sobre todo, hacer hincapié en esa diferencia. Eso me hace pensar, por ejemplo, ese caso en Cataluña de investigación en oficinas. Tú eres investigador, te contratan para hacer unas escuchas en una oficina. Tú no sabes lo que puede salir de ahí. Bueno, siempre que hagamos una investigación, previamente se hace un contrato de prestación de servicios que es privado con tu cliente, el cual, digamos que es para que sea dentro del marco legal, sea necesario y puedas dar cuentas el día de mañana si hay algún problema o tú tengas que ir a rectificar a juicio sobre las pruebas que has recabado. Y bueno, lo que tú te encuentres solamente es para tu cliente y exclusivamente es para el uso de él, ¿no? Entonces, todo lo que es la protección, la ley de protección de datos y la protección de esa información que tú tengas, la tiene que tener tu cliente exclusivamente y, digamos que siempre le dan pie a la legalidad, ¿no? O sea, tú tienes esa información que tú busques, tú se la das a tu cliente y tu cliente, digamos que es el encargado de utilizarla. Si lo utiliza malamente esa información, el problema es para con él, ¿no? O sea, en este caso, si yo, por ejemplo, le doy una información a él que él me pidió y él luego, por ejemplo, la publica en las redes sociales, el perjuicio viene para él. El hecho de que deje en entredicho una información para una persona, no sé, por ejemplo, el tema político, yo cojo una información, esa información se la doy a mi cliente y mi cliente luego la utiliza malamente o maliciosamente, el perjuicio puede venir para él si luego él tiene una querella, ¿no?
se querellan contra él. En este caso nosotros lo hacemos de forma legal, siempre entregamos una información de forma legal, pero piensa que la información que nosotros entregamos es exclusivamente para nuestro cliente. Entonces, si se investiga en despacho, como tú me dices, la información que se le está dando exclusivamente la tiene que utilizar mi cliente, y pues te repito, si la utiliza de mala forma, es él el encargado y el responsable de que esa información no se trate bien, ¿no? O sea, no se utilice de la forma correcta o la forma que en este caso le han pedido, ¿no? Ese es digamos, el inconveniente que solamente podría tener la persona que te contrata en este caso, pero tú siempre dentro del marco legal, como te digo y te repito, tú exclusivamente tratas para tu cliente y trabajas para él. Así que la información que él, por ejemplo, como tú me dices, en los despachos, se consiga, una vez que tú la entregues, él eres el responsable máximo de ello. Y ahora cuestión de actualidad. La manada. Sí. ¿Qué papel puede hacer ahí un investigador cuando de repente se le da la vuelta de tal manera que casi lo investigado no sirve para nada, o le da manera de... No sé, es que está saliendo noticias tan contradictorias que parece como que al final van a ser ellos las víctimas? Bueno, tú sabes que en la manada hicieron una investigación. Fue uno de los letrados de la manada, creo recordar que son 2 letrados, dentro de los chavales que estuvieron en prisión. Uno de ellos habló con su abogado, y el abogado creo que fue el que recomendó el trato del trabajo de un investigador privado. En este caso querían ver el tipo de vida que llevaba esta chica, y con ello hacer un informe pericial para contrarrestar digamos, lo que dijo la chica, ¿no? En este caso que no había un abuso sexual o una agresión sexual, puesto que el comportamiento de ella no era el adecuado, entre comillas, o el que pudiera ser, puesto que la chica no tenía ese cuadro que puede tener tras una violación, ¿no? Siempre dentro de lo que es una pericia, en este caso, que es lo que se hacía, que es lo que se hizo en este momento, pues lo que se quiso defender fue eso. Entonces, dentro de lo que es la pericia, es totalmente legal y lícito que estas personas se pudiesen defender, con lo cual el trabajo del investigador no es que fuera ilegal, ni es que fuese tampoco fraudulento, ¿no? No, digamos que no entraba dentro de la intimidad de ella. Se puede hacer perfectamente si hay un contrato legal y el detective en este caso está avalado para ello. Pero moralmente, al parecer, pues no cayó bien al personal, y bueno, pues se quiso hacer hincapié en que habían entrado dentro de la intimidad de ella, dentro de que moralmente no estaba bien, puesto que encima que le habían violado también estaba investigada y tal. Pero bueno, el trabajo fue un trabajo que no sé si estaba bien o estaba mal hecho, pero en este caso sí es totalmente lícito y es totalmente legal. El abogado quiso quitar el informe, puesto que vio que se le echaba a la gente encima, pero tampoco fue una maniobra para mí correcta. Yo creo que el informe, si lo querían quitar la fiscalía o no lo querían aceptar, es otra cosa, pero igualmente tienen todo el derecho de defenderse y la presunta inocencia hasta que no se demostrase lo contrario, con lo cual ese informe pedido por una parte de la defensa, pues yo lo veía totalmente legal, ¿no? y lícito. Así que en este caso se hizo por parte de un detective, y bueno, y al parecer, bueno, fue una chica, sí, una compañera, y en este caso pues lo que se hizo fue eso, ¿no? Ver cómo era su vida, la vida postraumática, ¿no? Por la violación, y fue totalmente legal. Entonces, tú piensas una cosa, los investigadores nos dedicamos a buscar información y luego en el informe a intentar ver cuál es la realidad, mostrando unas fotografías a modo de pericia en la cual se demuestre siempre la realidad, puesto que nosotros, al igual que un testigo, va haciendo juramento. Así que es totalmente legal y totalmente lícito. Te repito, no lo veo ninguna locura. Y eso de que anden ahora metiendo vídeos a través de las redes a ver, yo siempre he dicho que aquí hay un caso de violación, igual que ha habido otros casos de asesinato y eso. ¿Cómo no se protege más a la víctima, sobre todo en datos personales, etcétera, y se da tantos datos? Porque yo no entiendo por qué, sin yo conocer más que el caso de la manada, porque tengo que saber que esa chica es de Madrid, ver su cara en algunas fotos, ver sus vídeos, eso ¿hasta dónde repercute a la hora de un juicio, a la hora de ese
trabajo de investigación, de, como dices, tan profesional? Bueno, realmente la información creo que se filtró a través de la prensa y a través de la policía. Mucha gente me ha intentado preguntar por el tema de la manada y yo le he dicho que viendo el sumario, porque yo he llegado a tener, lo tengo guardado, tengo parte del sumario que creo que es todo, excepto algunas pruebas periciales, que en este caso la instrucción policial que se hizo, pues por ejemplo con el teléfono móvil, mucha de la culpa o falta de culpa o de, no sé, o la falta de, en este caso, de escrúpulos o de moralidad que tuvieran tanto la chica como ellos, ¿no? O ellos como la chica, se muestran dentro de las pruebas que se recabaron del teléfono móvil. Vídeos en los cuales se veía que ella decían que colaboraba sin ningún problema, vídeos en los que se veía que ellos, pues de forma grotesca, actuaron todos con ella y al mismo tiempo, pues, otras pruebas como, por ejemplo, fotografías y tal, o pruebas que se recabaron de las videocámaras que habían cercanas. En este caso, pues, comentarte que la información siempre se suele filtrar de la instrucción policial. La instrucción policial muchas veces se filtra a los medios y los medios lo sacan, con lo cual las redes sociales luego se nutren. En este caso, cuando un medio comparte, las redes sociales se utilizan para poder, expandir un poquito más la información de cara a cualquier usuario y la culpa en este caso pues solamente la puede tener la persona que la filtre. Entonces, los datos que tú me estás comentando son datos que realmente saldrían en algún sitio y si son datos que son privados, puesto que están en un secreto de sumario, la persona que lo filtra es la persona responsable de haberlo filtrado. Yo, por ejemplo, recuerdo que en el caso NOS, el caso contra Urdangarín y su esposa, salieron datos del juicio que cuando se hizo en Manacor, creo que fue, pues se dijo muy claramente que no podía entrar ningún periodista y que no se podía hacer uso de ningún dispositivo de telefonía ni nada que pudiese hacer fotos o grabación de audio. Un periodista entró y grabó con videocámara en oculto para poder intentar tener una exclusiva. Yo recuerdo que trabajando con los medios me salió la noticia de que había alguien que tenía esas imágenes del juicio, ¿no? Que era una súper exclusiva el hecho de tener a la familia real sentada en un banquillo. Eso quisieron guardarlo muy celosamente y con una seguridad muy estricta. Pero se le escapó el dato de utilizar un dispositivo oculto, que recuerdo que era una mierda de dispositivo, que fue el típico dispositivo de los chinos que se compra de cámara oculta con audio, no tenía ninguna calidad buena, pero sí se pudo llegar a obtener esas imágenes tan preciadas que se quería tener sobre el banquillo. Así que bueno, recuerdo que en este caso era una patata caliente, se tenían las imágenes, pero nadie quería sacarlas, puesto que si tú las sacabas a la calle, iban a ir contra ti, puesto que hubo una orden judicial diciendo directamente del juez, dijo que no podía entrar nadie a poder grabar eso y que el que hiciese algo dentro de ese ámbito de filmar o grabar el audio del juicio, pues que iría a la justicia contra él. La persona que lo hizo tenía una patata caliente en la mano, quería sacarla y no sabía cómo hacerlo. Al final se subió a las redes sociales y se supo que había un grupo de abogados, un despacho que fueron los que encargaron ese servicio. Así que actuaron contra ellos, ¿no? Creo que al final no llegó a ningún sitio, creo recordar que no llegó a ningún sitio, pero en este caso estamos hablando de algo que se advirtió, que se hizo y que es una muestra más, ¿no?, de lo que pueden llegar a hacer las personas. Pero la información, siempre y cuando sea legal y se pueda permitir, no es ningún problema el hecho de querer saber. A mí me entran muchos trabajos en el despacho, los cuales son pues de todo carácter, me refiero a carácter tema familiar, por ejemplo, el tema de pensiones, el tema de demostrar que una persona que no pasa la pensión a su hija esté trabajando de forma ilegal, ¿no? Sin dar de alta, y que realmente reciba una retribución económica con lo cual no pase esa pensión. No sé, temas de alcoholismo, de demostrar que una persona tiene alguna supuesta adicción, temas de competencia desleal, en la cual, por ejemplo, un responsable de una zona comercial esté vendiendo otro producto en la cartera de clientes que ya le ha dado la empresa y se esté nutriendo de ello, evidentemente ganando un dinero de una forma ilícita. Pues todas esas medidas fraudulentas, como las bajas laborales, etcétera, es lo que más suelen entrar, ¿no? Estamos hablando dentro del carácter civil, como te dije, y no penal. Si nosotros, por ejemplo, como investigadores vemos un hecho delictivo, tenemos la obligación de informar a los cuerpos de seguridad del Estado para que tomen ellos cartas en el asunto y el juez, una vez que pongan esa denuncia,
el juez actúe en contra de ello, ¿no? Y en consecuencia, pues nos debemos a ello, ¿no? Pero en este caso te digo que la información suele nutrirse de los medios, ¿no? Y si en algún momento se filtra, la gente lo utiliza por el morbo y sobre todo la línea que hay tan estrecha entre el periodismo y el investigador, porque hoy en día ha salido la figura del periodista que se dedica a la investigación, que realmente juegan en un vacío legal o se intentan, digamos, encajar dentro de la ley, ¿no? Por ejemplo, yo he trabajado con trabajo actualmente desde hace años con varias cadenas de televisión, de las primeras, y digamos que todos tienen su parte de investigación, su canal, su espacio de investigación, en el cual siempre necesitan de personal de investigación, pero son, por ejemplo, el equipo de investigación de las sectas son personas que son periodistas y lo que hacen es recabar mucha información utilizando el morbo de lo que la gente no sabe, puesto que hay quizá un trasfondo que nunca vas a saber cómo llegar a él, porque realmente no conoces la información, ¿no? Y quieres saber cómo actúa la policía y en consecuencia cómo se transcurren todos los hechos. Así que en este caso, pues, te podría decir que ese vacío legal que pueden utilizar ellos, muchas veces utilizan también cuando ven que se pueden exponer demasiado. Todas las cadenas de televisión tienen un gabinete legal, el cual les aconseja cómo hacer las cosas. Y, por ejemplo, La Sexta, hace poco vi un reportaje en Valencia que hicieron sobre el absentismo laboral que había en los juzgados de Valencia. Era de forma además, era de una forma muy descarada el hecho de que llegaban los trabajadores, que son todos autónomos funcionarios, eran funcionarios, entraban, se presentaban, pasaban la tarjeta, salían, fichaban y se iban, ¿no? Entonces llegó un momento que claro, tenían que hacer este trabajo y pidieron que una vez que tú tienes que grabar como periodista y ver que una persona entra y sale, pero hacer un seguimiento en este caso es otra cosa. Y el seguimiento lo contrataron una empresa de detectives de allí, de Valencia, de la zona, contrataron a unos compañeros y le hicieron el seguimiento en el coche con los periodistas. Claro, esto ellos no pueden hacerlo, con lo cual pidieron ayuda a un equipo de detectives para poder enmarcarse dentro de lo legal y poder tener la fiabilidad de que no le pudiese llegar una denuncia por parte de estos funcionarios, ¿no? Así que ese, digamos, es el juego que se puede hacer, ¿no? Que es totalmente legal y, como te dije antes, es ilícito, se puede hacer perfectamente, pero siempre dentro del marco legal con una persona de la mano que esté habilitado para poder hacerlo, en este caso un detective o investigador privado que es lo que ha estudiado, ¿no? Y por el cual tiene una tarjeta del Ministerio del Interior que le avala para poder hacer este clase de servicio, ¿no? En ese sentido, ¿no piensas que un investigador privado a veces es como una marioneta en esas cadenas de televisión? ¿Cómo? Perdón, repíteme la pregunta. ¿No te da la sensación a veces de ser un títere en las televisiones que te contratan para ese tipo de, digamos, no ser tan noticia, sino ser tan mediático? No, todo lo contrario. Mira, yo, por ejemplo, empezaron a llamarme por teléfono las cadenas de televisión cuando tenían algún tema que fuese mediático. Por ejemplo, alguna cosa curiosa como una denuncia con una pena de prisión de 7 años por ladridos de un perro que tenía un vecino y el vecino, pues, el vecino contiguo, la casa contigua, se quejaba y decía que no podía dormir. Entonces entró Seprona, la Guardia Civil, como era una parte fuera de la ciudad en la cual estaba el cuartel de la Guardia Civil en esa zona y la policía municipal, pues pusieron una denuncia por medioambiental en la cual decían que los ruidos por motivo de los ladridos del perro no dejaban dormir a la familia, que ellos sufrían de los nervios, que su hija estaba estudiando y tal, y la fiscalía pedía 7 años. Entonces, claro, le pareció tan absurdo y tan grandiosa la pena, tan desmesurada que bueno, pues a mí me contrataron la familia para hacer una pericia en la cual yo grabase a esos animales, recabase la información en vídeo para ver que el comportamiento de ellos no era el agresivo o el nervioso que decían la familia que denunciaba, los denunciantes, y en este caso pues también se contrató una etóloga, una adiestradora de perros y a un veterinario para ver que realmente los perros no estaban ni sedados ni de ninguna forma medicados para cuando yo hiciese esta pericia. Con lo cual las cadenas de televisión fueron a hablar con esta familia les derivó a mí para que yo hablase y dijese cómo se estaba haciendo la defensa. En este caso, pues recorrí varios platos de televisión hablando cuál era el tema
me empezaron a llamarte para hacer otros trabajos ellos mismos, porque como te digo, la información que tienen ellos muchas veces no es o no es la correcta o no es suficiente. Ellos se quieren hacer eco de una noticia, pero con todas las cartas en la mano para poder, digamos, cubrirse las espaldas tanto con su gabinete legal como con una persona que puede estar habilitada para poder hacer ese tipo de recabado de información. Entonces, en este caso, empezaron a entrar en el despacho muchos trabajos los cuales fueron mediáticos, y a raíz de estar en televisión, pues la gente que ha tenido un problema quizá pues un poquito más grande de lo normal o con menos, digamos, con menos suerte a la hora de estar denunciados, pues me han buscado para tener pruebas, ¿no? Y luego ya, pues, el hecho de ser especialista en el tema de la investigación y la criminología, pues, ha hecho que muchas veces en mesas de debate o como colaborador, pues me llamen de televisión para exponer temas que ellos en la actualidad están llevando a cabo, y bueno, pues para dar un punto de vista legal, como para ver cuál es el modus operandi que podemos tener un investigador a la hora de recabar pruebas o de ponernos manos a la obra, y con ello pues explicar cuál es la realidad de una investigación. Entonces, somos una herramienta muy fundamental, porque el periodismo llega hasta un límite, y ellos, si quieren tener una información que realmente sea exclusiva y que realmente la pueda recabar alguien, solamente puede ser un investigador, y nos necesitan. Sí es cierto que yo al principio, por ejemplo, la primera vez que hice una aparición en televisión fue para una cadena autónoma, fue para Canal Sur, y recuerdo que me llamaron porque empezaron a llamar agencias de detectives y tal, y querían saber, haciendo un estudio sobre los aparatos que se utilizaban profesionales para poder copiarse los exámenes de la universidad, para poder ver selectividad, etcétera, etcétera, en las oposiciones incluso de notaría, etcétera, etcétera. Entonces me llamaron por teléfono y me dijeron que si yo quería hablar sobre el tema y explicar. Yo le dije que sí, que tenía aparatos de escucha profesionales, y en este caso no quise dar la cara y estuve de espaldas, ¿no? Yo recuerdo que ese fue mi primer programa hace ya muchísimos años, no sé si, bueno, muchísimos tampoco, ¿no? Ahora no llegará a la década, pero sí es cierto que no quise salir en televisión. Pero luego ya empezaron a derivarme a otros asuntos más grandes, al ver que ya pues estaba ahí en los medios, y a raíz de ello pues el investigador, que es la persona que ha hecho el asunto, en este caso, igual que cuando el periodista persigue una causa que es de un carácter público y que debe la gente saber, pues igual que se sienta en el plató para explicar lo que ha hecho, pues me lo pedían a mí. Entonces, qué mejor manera de llevar a la persona que ha investigado para que lo explique bien en el plató. Entonces, poco a poco vas cogiendo un empaque, poco a poco vas cogiendo una confianza delante de la televisión, y dentro del marco legal tú puedes hablar lo que tú has visto. Muchas veces, o la gran mayoría de las veces, no das unos datos muy relevantes, pero sí tenemos sobre la mesa un hecho que ya es, pues eso, ¿no? Es de carácter de dominio público y de carácter ya público, pues lo hablas con total naturalidad, y no quiere decir que seamos títeres, todo lo contrario. Somos profesionales que aparte de vernos a nuestro trabajo, nos damos quizá otro aire a la hora de poder mostrarnos, ¿no? Porque que seas un detective privado no quiere decir que nadie deba de saberlo. Al principio es un hándicap el hecho de que alguien te contrate cuando no sabe que tú existes, ¿verdad? Entonces, bueno, Fernando, la mayoría de las empresas de detectives privados son un seudónimo, un nombre que tú te pones como agencia dentro de seguridad privada, pero realmente eso te avala a ti. Esa empresa tiene un número de licencia que es la que tú tienes como persona y como DNI. Tú tienes un número de licencia, y ese número de licencia es el que tú adjuntas a tu nombre seudónimo de empresa. En este caso mi empresa se llama SPY Investigación, SPY Investigación, y mi empresa pues lleva mi número de titulación, que es con la cual yo trabajo, con la cual yo firmo mis informes, que son los que hacen fuerza a la hora de poder demandar, o a la hora de poder demostrar una cosa que realmente luego debe de servir para una forma judicial, y con la cual nosotros, como te decía antes, siendo testigos o siendo peritos, nos debemos a un juramento y a decir la verdad y entregar la forma más adecuada a la información que nos ha requerido nuestro cliente con un contrato previo, evidentemente. Lo primero, gracias por aclarar que no sois títeres, porque yo, viendo en televisión lo que estabas diciendo, el que os usen de esa manera, yo pensaba que era casi escandaloso. Es decir, os tienen solo para lo que interese, muchas veces no conseguís el prestigio porque se lo lleva la cadena.
No os lo lleváis vosotros. No. Por eso decía si erais unos títeres, porque sois los que hacéis el trabajo en la sombra, sois los que investigáis, los que tenéis que jugar muchas veces la cara y después resulta que todo queda muy bien diciendo el periodista o la cadena esta ha sacado esta exclusiva. Sí, porque realmente lo hacen los periodistas, ¿no? Pues, un periodista, si coge una imagen porque el personaje ya es público, pues se debe ese personaje que es público y se está lucrando de su fama, evidentemente un juez va a decir que dentro de su vida privada hará lo que quiera, pero también por otro lado se está mostrando y se está lucrando de ello, con lo cual es totalmente lícito que una persona eche una fotografía en un cierto momento y sea adecuado o inadecuado, lo pueda mostrar. Entonces ellos se lucran de eso. Otra cosa es, como tú verás, cuando se comete un delito y todavía no se ha enjuiciado o no se tiene como culpable una persona con una sentencia firme y solamente se pongan las siglas, ¿no?, de la persona en sí. ¿Por qué? Porque no se puede. Ahora, una vez que igual que un juicio puede ser público, una vez que pasa eso, pues pasa exactamente igual cuando se publica, ¿no? Entonces, en este caso somos una herramienta muy fundamental y aquí el problema está en que, como tú me dices antes, el hecho de trabajar como investigador cada día es más, cada día se utiliza más. Y antes era como de novela negra y era un cuento. Los investigadores privados, casi todos, los que son buenos, al final han terminado los medios porque tienen que dar cuentas o explicar cosas. Y a medida de que pasa el tiempo, se están dando cuenta que somos una herramienta ya cada vez más, porque la criminología está muy en alta. Con lo cual, somos muy necesarios y los que llevamos más tiempo en el oficio, yo con la edad que tengo 42 años, no soy uno de los más antiguos, pero sí puedo decir que he subido muy rápido por el hecho de darme a conocer, solamente por eso, ¿vale? Y claro, el hecho de darte a conocer se avala a la hora de coger casos relevantes, lo cual no quiere decir que seas el mejor, ni mucho menos, solamente que eres capaz de hacer una cosa y que dentro de tu trabajo, no por crear competencia, ni por dejar de crearla, igual que los letrados son muchos, habrá más inteligentes y menos inteligentes, y con más capacidad o menos, pero al fin y al cabo somos compañeros y en este caso pues cada uno juega las cartas como cree que deben de jugarlas y en este caso no hay más, ¿no? No te puedo decir más. Así que bueno, yo creo que ya os he aclarado más o menos, ¿no?, cómo funciona el tema. Sí, lo que me queda por saber es, siempre se ha hablado de criminología, de investigación, pero sí. ¿beneficia o perjudica estas series como CSI y todas estas series de investigación criminal? Sí. Porque dan una imagen muy como que sois héroes. No. Después en la realidad es lo que dices tú, la discreción es la principal base vuestra. Claro, pero no con todo lo contrario. En este caso beneficia porque la gente sabe cómo se hacen las cosas y cuál es la realidad. Muchas veces lejos de la ficción, la realidad lo supera como mucha gente sabe, porque cada día nos encontramos cosas que sorprenden. Yo todos los días subo noticias en el grupo que tengo de desapariciones, secuestros y homicidios en el Facebook, y repito, para si alguien quiere verlo, desapariciones, secuestros y homicidios, con Carlos G. Barret, donde la gente se sorprende de las noticias, porque en este caso son cosas que tú no puedes imaginar, como por ejemplo hace poco una mujer que mató a puñaladas a su hija, no sé, cosas que te sorprenden, ¿no? Hoy, por ejemplo, subí una noticia de una mujer que se hizo detective por la muerte de otra persona cercana, que a los 20 años consiguió acertar con la causa del crimen. En este caso, todas esas cosas que tú puedes ver o que tú puedes llegar a no entender, el CSI, aunque parezca muy lejano, se asemeja mucho a lo que es de la realidad. O sea, el tema de buscar huellas, la dactiloscopia, el tema de el tema de peritación caligráfica, de cuando se tiene que firmar o cuando se tiene que escribir y no se, digamos, se tenga que hacer una prueba en la cual se sepa que esa letra realmente es de una persona. Por ejemplo, cuando se ha hecho justicia con alguna herencia, por ejemplo, ¿no? Y luego pues ha habido sucesos alrededor de esa misma herencia, pues todo esto lo avala el hecho de que una investigación sea concreta y necesaria para ello. Así que el CSI, como tú bien dices, o otras cadenas de televisión que muestren programas así en este mismo ámbito, dan un criterio muy exacto de lo que hace la policía judicial o los equipos de seguridad, ¿no?, de la Guardia Civil, de inteligencia, etcétera, etcétera. Nosotros, dentro de seguridad privada, estamos en un marco que es
la inteligencia, porque no nos valemos de un arma ni nos valemos de otra cosa, simplemente de hallar pruebas. No quiere decir que somos más inteligentes, sino que utilizamos el recabado de información y con ello pues nos hacemos un informe y con ese informe ayudamos tanto para demandar como para defender. Así que, bueno, pues eso, ¿no? La labor de un detective es esa, ¿no? A mí me gusta siempre decir más la palabra investigador que detective, porque detective la gente todavía lo utiliza como cómic y porque aparte un detective en Estados Unidos, que es donde supuestamente viene la cuna de lo que la gente conoce, no de lo que sea ni de que sean los primeros, es un policía. El detective es un policía en este caso, pero no aquí es de otra forma, ¿no? Aquí somos personal de seguridad privada, el cual nos avala el Ministerio del Interior como titulados para poder investigar y bueno, es otra liga, ¿no? Es otro mundo diferente. Pues no te voy a entretener, simplemente agradecerte que la aclares y que te recuperes pronto, a ver cómo sale el verano, ya iremos hablando a ver cómo hacemos ahora y sobre todo eso, perfecto, que la recuperación sea perfecta para que el otoño vuelvas otra vez a las andadas, que nunca mejor dicho. Sí, yo sigo trabajando igual, yo trabajo desde casa porque tengo que estudiar muchas cosas que me encuentro en instituciones policiales, casos que ya están cerrados, en cosas que la gente quiere saber, información que hay que buscar en internet o hay que hallar en la calle, y sigo trabajando a pesar de estar con unas muletas, pero la cabeza sigue funcionando y el coche sigue andando en carretera. Así que muchas gracias y la semana que viene nos vemos, si Dios quiere, ¿de acuerdo? Venga, Fernando, cuídate y que te mejores. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Venga, chao, gracias.